El día D en Reino Unido nos ha dejado una terrible estampa de la Casa Real Británica. Un conmovedor discurso de Carlos III, unas lágrimas inesperadas por parte de Camila y una respuesta bastante ambigua de William a cómo se encuentra Kate Middleton, pues han hecho que se desaten todos los terribles presagios que puede haber ahora mismo sobre la familia Windsor. A eso hay que unir la información que dimos ayer y que se ha hecho viral prácticamente por todo el mundo sobre que Kate no volvería a sus deberes tal y como lo hacía antes. Esa información del US Weekly parece que ha hecho bastante daño y ahora son otros medios, en concreto los que se lanzan a contradecir las informaciones de la prensa británica y afirmar que efectivamente Kate Middleton no está pasando por su mejor momento. El diario Globe ha publicado hoy una información bastante perturbadora citando como fuente a un cortesano del Palacio de Kensington. Y es que afirman que esta institución estaría ocultando algo, entre comillas, horrible sobre Kate Middleton. Dice, aparte de informar que Kate es la fuerza impulsora de una serie de proyectos en los que nos están contando que está trabajando, pero realmente ella no aparece, afirman que el palacio ha guardado silencio sobre la salud de Kate Middleton. Un alto cortesano de palacio ha cuestionado los motivos detrás del silencio y ha señalado que no ha habido fotografías ni vídeo de la princesa saliendo para recibir tratamiento desde su casa de Windsor. La última información que dimos respecto a esto era que los paramédicos se desplazaban hacia el hogar de los príncipes de Gales para administrarle esa quimioterapia preventiva. Algo anda mal con Kate Middleton y la familia real lo mantiene en secreto. El silencio sobre la crisis de salud de Kate es ensordecedor. Estamos mucho más aterrorizados que Kate de lo que dicen los miembros de la realeza. ¿Podríamos despertarnos una mañana y descubrir que ella ha fallecido repentinamente? La fuente de Palacio señaló cómo todo el secretismo que rodea a Kate es devastador y apunta a un desastre inminente para la monarquía. ¿Qué está tratando de ocultar el Palacio sobre Kate? Cuestionaron, señalando cómo diferentes fanáticos y simpatizantes de la realeza no han podido ver a la princesa ni una sola vez desde el anuncio del vídeo del cáncer. Sin embargo, la prensa británica cuenta ya por decenas los testigos que habrían visto a Kate Middleton haciendo vida normal. La prensa internacional cuestiona todo esto y este cortesano dice que no creo en nada hasta que la veamos. Ella era la mujer más fotografiada del mundo, bueno, tampoco, de Reino Unido. Y no ha habido una sola foto de ella yendo o saliendo del hospital para recibir tratamiento. Esto sugiere que hay mucho más en esta historia de lo que el palacio deja entrever. ¿Qué pasa en realidad? Existe un horrible silencio sobre el paradero y el bienestar de nuestra futura reina. Diario Globe, información potente, parece que se han lanzado a la piscina. Este viernes hay una boda, curiosamente, aquí se entremezclan temas, porque claro, a la novia la llaman la sustituta de Kate Middleton porque guarda cierto parecido con ella. En cualquier caso, lo que sabemos es que a esa boda van a acudir los reyes, Carlos III y Camila y William. Camila, que por cierto ayer fue noticia en el día D por esas lágrimas que la prensa británica quiso vender como la reacción al emotivo discurso de Carlos III. Pero mucha gente pues se ha preguntado si aquello escondía algo más. Quizás un empeoramiento de la situación de su marido, quizás remordimientos de conciencia. Bueno, no lo sabemos. Sí ha dado la impresión, y así se ha comentado en redes sociales, que
podía haber sido vivido ese día D quizás como el último de el actual rey de Inglaterra. Y aquí la prensa española pues también tiene mucho que decir. En concreto el diario La Razón habla de paso atrás de Kate Middleton, mientras que en Reino Unido dicen que está bien. Me sorprende porque yo muchas veces lo he dicho por aquí, más allá de las afirmaciones de periodistas concretos como Concha Calleja o Pilar Eyre, de la que vamos a hablar ahora después, la prensa aquí en España suele comprar mucho, es decir, publicar un poco lo que se recoge en la prensa británica, no suele salirse del tiesto como hemos visto en otros diarios estadounidenses o italianos o alemanes, donde se ha cuestionado un poco esta manera de proceder y de hacer periodismo por parte de la Royal Rota. Vamos a ver un poco qué nos dice esta noticia de La Razón. Este diario también se hace eco de la información del US Weekly, diciendo que si Kate Middleton regresa a la actividad pública, jamás será como lo hacía antaño y que su salud no se lo permitirá. Dice, muchas son las especulaciones, dimes y diretes sobre el horizonte clínico de Kate Middleton, también de su suegro, el rey Carlos III de Inglaterra, a quien casi dan por muerto al anunciar su inminente funeral, el mismo día que desde Buckingham se anunció su regreso a la agenda oficial. Un avance en su recuperación que duró escasos días, pues volvió a retirarse para centrarse en su salud. Un paso que no se espera para su nuera. Su caso es bien distinto. Aunque el príncipe William quiere aclarar que su mujer está bien, como así hace en cada aparición pública, lo cierto es que no está lo suficientemente recuperada como para pensar que pueda ejercer el papel institucional que mantenía antes. De hecho, no se cree que pueda hacerlo más. Después del escándalo que supuso el hermetismo con el que Kate Middleton llevaba su cáncer, fue en marzo cuando dio a conocer su situación y el tratamiento en el que estaba inmersa. Recogiendo la información del US Weekly, dicen que Kate se siente lo suficientemente fuerte como para involucrarse mucho con los niños en este periodo de su vida. Dice, ha sido una madre activa durante este tiempo. Esta era la información que daba el US Weekly, que recogía una frase bastante inquietante que decía que Kate Middleton está despierta. ¿Es que ha estado dormida o de algún otro modo en algún momento? Bueno, pues eso entre otras cosas, es lo que nos llama la atención de todo. Esta fuerza no es extensible al trabajo y por tanto pues no podrá ser como era. Su recuperación va bien, no puede ver a mucha gente porque es susceptible a enfermarse y no quiere que se vea comprometida, pero está en movimiento. Se muestra negativa a la hora de hablar de vuelta a la actividad oficial. Siempre, según esta versión, consultada por el US Weekly, no reanudará su trabajo hasta pasado el otoño o incluso el próximo año. Con ello se estaría reevaluando lo que podría asumir cuando, en el caso de que regresase, destacándose que es posible que nunca vuelva a desempeñar el papel en el que la gente la vio antes. Aunque se habló de que Kate Middleton estaba siguiendo de cerca los quehaceres de su fundación, se apresuraron a dejar claro desde Casa Real que esto no suponía en sí una vuelta al trabajo y que no se deseaba dar falsas esperanzas que luego llevasen a equívocos. Bueno, a ver, más allá de la poca transparencia del Palacio de Kensington y de su política de comunicación, tenemos que decir que quien ha estado un poco alimentando si Kate volvía, si no volvía, la prensa internacional diciendo que está enferma, los otros que no, que se está recuperando, ha sido la prensa británica y estos tabloides, que son más papistas que el Papa. Y han querido, pues apuntarse tantos a base de publicar noticias que no tenían nada que ver. En fin. Y ahora quiero hacerme eco de una cosa que he visto por ahí. Que me ha llamado la atención. Porque es verdad que muchas veces me decís, es que estás recordando todos los mismos datos. Y hay algunos que es verdad que si no los repito o no los recuerdo, parece que pasan desapercibidos. Y quiero recordar que la periodista experta real, periodista española Pilar Eyre,
dijo en su momento que todos sus colegas británicos periodistas conocían la información respecto de Kate Middleton, pero que por respeto nadie la iba a publicar en Reino Unido. Con lo cual sabemos al menos que hay informaciones que nadie se atreve a publicar, por lo menos allí en ese país. Dice una fuente presuntamente externa, porque claro, esto de Kate Middleton puede no volver nunca, ya en su momento se comentó. Quiero recordar, la revista In Touch, en concreto su vecina de editorial, el National Enquirer, publicó un montón de noticias sobre Kate Middleton y tampoco falló. En fin, la prensa internacional se ha hecho eco de nuevo de lo que ha publicado el US Weekly, replicando prácticamente todo palabra por palabra y bueno, además citando fuentes concretas. O sea, aquí ya no estamos hablando de teorías de la conspiración, sino de un trabajo de investigación en lo que parece en principio bien hecho. Y luego todos los mensajes que se están repitiendo por parte de la prensa británica. En fin, tenemos una narrativa que desde aquí hemos criticado desde el minuto 1. Para desviar el foco se coge a los duques de Sussex, a Harry y a Meghan. En concreto a Meghan, cualquier tontería la hacen un titular, hacen unos artículos larguísimos, totalmente infumables, en el que además se dedican mucho a repetir una serie de datos como para que cale esa narrativa en el lector. Luego, en el caso de Kate Middleton, la prensa extranjera, Concha Calleja, las revistas de Estados Unidos, prensa europea también, publican una serie de informaciones que contradicen un poco a estos tabloides británicos y enseguida ellos se lanzan a publicar pues cosas como que se ha visto a Kate Middleton en la tienda de chocolates, en la tienda de conveniencia comprando chocolates porque ella es muy asidua y es muy cercana y que se la ha visto sola y que se la ha visto también con su familia y que por supuesto las mujeres de su familia, Carol y Paipa, están junto a ella en estos duros momentos. Y claro, nos hacen pensar que evidentemente aquí no ha pasado nada, que las redes sociales están inventando absolutamente todo, que Concha Calleja pues es una señora que de repente ha salido y que se ha hecho famosa por esto, cuando tiene una trayectoria y además ha escrito muchísimos libros, no solo de gente, no solo de la Casa Real Británica, sino también de gente de aquí de España. Si no me equivoco, creo que fue biógrafa de la Duquesa de Alba. Y al final nos encontramos en una especie de bucle, en una especie de pescadilla que se muerde la cola, precisamente por lo que en su momento denunció Harry, tanto en su libro como en su documental, de este modus operandi de la prensa británica, tradicionalista, conservador, protegiendo pero no protegiendo, sino creando escándalos de la nada, publicando una serie de mentiras en los que es imposible que tú te puedas creer que la información que viene por parte de esos tabloides pueda tener un mínimo de verdad. Un peligroso pacto que en su momento tenía en el epicentro a la reina Isabel II de Inglaterra y a sus asesores, y ahora tiene en este caso a la madrastra de William y Harry, a la reina Camila, cuyas lágrimas ayer en el día de, como digo, suscitaron bastante preocupación. Preocupación porque se ha cogido de diferentes maneras y desde luego yo remordimiento de conciencia no creo que tenga. Yo creo que se está acabando un poco la vida de... está viendo que llega un fin de ciclo y que en este sentido, bueno, pues al final demuestra un mínimo de humanidad, la que no ha tenido precisamente con los hijos de Lady Di. Así que yo, en este sentido, el hecho de que la información del US Weekly se haya sido replicada prácticamente por todos los medios del mundo, aquí ya no estamos hablando de teorías de la conspiración, aquí ya estamos hablando de realidades, de personas que
en este sentido citan a las fuentes y dejan un panorama absolutamente desolador para la Casa Real británica en estos momentos. Así están las cosas ahora mismo y mañana tenemos boda. Y los rumores indican que a la boda va a ir Rose Hambury. Con eso yo creo que ya vamos a tener bastante de qué hablar. Pero en fin, lo vamos a dejar aquí, que al final se me ha hecho el vídeo un poquito largo con la reflexión. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.